Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos con una figura que, bueno, impone bastante, Gengis Khan. Una figura histórica de primer orden, sin duda. Totalmente. Su nombre ya evoca conquistas, bueno, a una escala casi inimaginable. Un imperio el doble de grande que cualquier otro, casi como África entera. Impresionante, ¿sí? Pero es que, revisando las fuentes, nos hemos topado con algo aún más loco. ¿Pudo este guerrero del siglo XII llegar a enfriar el planeta? Hombre, suena fuerte, ¿verdad? Pero es una de las líneas de investigación que hay. Pues esa es una de las muchas facetas que queremos tocar hoy. No solo el conquistador brutal que todos tenemos en mente, sino también Temujin, el hombre. El que nació en las estepas de Mongolia. Exacto. Entender su estrategia, su visión y el legado tan complejo que nos dejó. Un legado con muchas luces y sombras, desde luego. Para intentar entender todo esto, bueno, hemos mirado un poco de todo, ¿no? Desde el libro de Jack Weatherford, este de Gengis Khan y la creación del mundo moderno, que tiene su controversia, Sí, es bastante conocido y debatido. hasta discusiones en foros como Reddit, vídeos de análisis histórico muy buenos de canales como Café Kioto, pero eso es otra historia. Que hacen un trabajo de divulgación estupendo. Sí, y artículos más específicos sobre su ejército, por ejemplo, de arrecaballo, o investigaciones ya científicas sobre esa posible huella genética y ambiental que comentábamos, de Infobae, de Sevici. O sea, un abanico amplio de fuentes. La idea es esa, intentar ir más allá del estereotipo del bárbaro, ver cómo unificó esas tribus nómadas, cómo creó ese imperio descomunal y cómo dejó una marca, bueno, inesperada en muchos aspectos, en la historia, la cultura, la genética y, quién sabe, quizás hasta en el clima. Pues sí, un personaje que da para mucho. Empezamos por sus orígenes. Perfecto. Vámonos a esa Mongolia del siglo XII. ¿Cómo era aquello? Pues imagínate, muy distinto a hoy. Temujin nació sobre el 1162, más o menos, cerca del río Onon. Pero no había un país unificado, era un mosaico de tribus nómadas, muchas veces enfrentadas entre sí. Y un entorno durísimo, ¿no? Durísimo. Estepas inmensas, las montañas Gentí, y un clima extremo. Terrible. Sufrían lo que llaman el zud. El Zud. Sí, es cuando se forma una capa de hielo sobre los pastos y el ganado no puede comer. Morían masivamente. Y para ellos, el ganado era la vida. Así que nacer y simplemente sobrevivir allí ya era toda una hazaña. Me imagino que eso tenía que moldear mucho el carácter y la sociedad, cómo vivían, cómo se organizaban. Pues marcaba todo, claro. Vivían en gers, las yurtas, esas tiendas redondas de fieltro, ¿sabes? Que montaban y desmontaban rápido para moverse con los rebaños. Siempre en movimiento. Exacto. Y el caballo era vital. No como aquí, un lujo. Era su medio de transporte, su arma, su comida. El caballo mongol, pequeño, feucho quizá, pero increíblemente resistente. Aprendían a montar casi de bebés, ¿no? Prácticamente. A montar y a tirar con arco. Era parte de crecer. La sociedad, bueno, era jerárquica. Un khan arriba. Luego los nobles guerreros, los noyans, la gente común y esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. Y has mencionado antes las fuentes. ¿Qué papel tenían las mujeres? A veces se olvida eso. Pues un papel crucial. Y las fuentes lo recalcan. Ellas llevaban el campamento. La logística, la comida, montar y desmontar las yurtas. Incluso defendían si hacía falta. Eran el pilar de la vida diaria. Vale. Y en ese mundo tan duro, tan competitivo, ¿cómo consigue Temujin, que empezó como un niño casi abandonado, llegar a ser Gengis Khan? Pues su historia es de película. Su padre, Yesugei, era un líder local, pero lo envenenaron cuando Temujin era muy niño Vaya palo. y su propio clan los dejó tirados, a él y a su madre. Imagínate, con 9 años le buscaron esposa, Borte, una alianza importante, pero eso no evitó que pasara años de penurias, secuestros, huidas. No fue un camino de rosas, precisamente. Para nada. Su ascenso fue una mezcla de, bueno, carisma personal sin duda, Ujú. habilidad para hacer alianzas, aunque fueran temporales, y una capacidad militar brutal para quitarse de en medio a los rivales. Tuvo una relación muy intensa con Yamuka, que fue amigo de la infancia y luego su mayor enemigo. Amigos que acaban enfrentados, un clásico. Sí, fueron décadas de luchas, pactos, traiciones, hasta que en 1206, en una gran asamblea, un Kurultai, las tribus ya unificadas lo proclamaron Gengis Khan. Gengis Khan, que significa algo así como gobernante universal, ¿no? O incluso oceánico. Eso es.
Esa interpretación de oceánico es interesante, porque conecta con su idea del cielo eterno, Tengri. Refleja una ambición que iba más allá de lo terrenal, una visión inmensa. Y con ese título no solo nace un líder, nace también la base de un ejército que cambiaría la historia. Exacto. Una máquina de guerra temible. Hablemos de ese ejército. Las fuentes lo pintan como casi invencible. ¿Qué lo hacía tan eficaz? Pues principalmente la caballería. Combinaban unidades ligeras, sobre todo arqueros a caballo, buenísimos hostigando al enemigo. Los famosos arqueros mongoles. Esos mismos. Y caballería pesada, con lanzas, para el choque directo. Iban bien protegidos para lo que era la época, ¿eh? Armaduras de cuero cocido, a veces láminas de metal o malla, cascos. Y esa cosa curiosa de la camisa interior de seda. Ah, sí. Leí sobre eso. Parecía un detalle tonto, pero tenía su lógica, ¿verdad? Para sacar las flechas. Justo, si te clavaban una flecha, la seda no se rompía fácil. Envolvía la punta. Tirando con cuidado de la tela, podías sacar la flecha haciendo menos destrozo en la herida. Ingenioso, ¿eh? La verdad es que sí. Muy práctico. Y además de arcos y lanzas, pues sables curvos, perfectos para luchar a caballo, hachas, mazas, vamos, bien equipados. Pero el equipo solo no explica esas conquistas masivas. Las tácticas debieron ser rompedoras. Lo eran. Dominaban maniobras envolventes como la tulujma. Combinaban cargas frontales con ataques de los arqueros por los flancos. Eran maestros en eso de la lluvia de flechas. Para aniquilar directamente. No siempre. Muchas veces era para desorganizar al enemigo, sembrar el pánico, romper sus filas antes del ataque final. Y luego, la guerra psicológica. Eso lo usaban muchísimo. El terror como arma. Totalmente. Fomentaban esa imagen. O te rendías sin condiciones o te exponías a la destrucción total. Y eran crueles. Llegaron a usar prisioneros en los asedios, obligándolos a atacar sus propias murallas, como hicieron en Bujara. Imagínate la moral de los defensores. Es que es escalofriante pensarlo. Y para mover todo ese ejército, la logística y la movilidad debieron ser de otro nivel. Fundamental. La clave de todo, seguramente. Cada guerrero tenía varios caballos. Varios. Sí, para ir cambiándolos. Así podían cubrir distancias enormes. Hablan de 80, 100, incluso 110 kilómetros al día. Los ejércitos europeos de la época ni soñaban con eso. ¿Y la comunicación? ¿Cómo llegaban las órdenes tan rápido? Con el sistema JAM. Era una red de postas con caballos frescos y jinetes de relevo cada ciertos kilómetros. Podían transmitir mensajes a 200 kilómetros al día. Una ventaja estratégica brutal. Increíble. Información casi en tiempo real para la época. Y los exploradores iban lejísimos, hasta 150 kilómetros por delante del grueso del ejército. Además eran autosuficientes, cazaban, recolectaban, y si no había otra cosa, bebían leche de yegua o incluso sangre. Vale, pero eran nómadas. ¿Qué pasaba cuando llegaban a una ciudad amurallada? Esto debía ser un problema para ellos, ¿no? Al principio sí, pero aprendieron rapidísimo. Demostraron una capacidad de adaptación asombrosa. Reclutaron ingenieros de los pueblos que conquistaban, sobre todo chinos y persas. Ah, claro. Cruzaban desiertos enteros y al llegar a una fortaleza se ponían a construir máquinas de asedio allí mismo, con lo que encontraban. Catapultas enormes, trabuquetes, ballestas gigantes, torres de asalto. También aprendieron a cavar túneles para derrumbar las murallas desde abajo. Se volvieron expertos en asedios. Es que la combinación de todo. Movilidad, táctica, adaptación, logística. Es demoledora. ¿Qué tamaño llegó a tener el imperio? Es difícil hacerse a la idea. Gengis Khan, en unos 25 años, conquistó más territorio que el Imperio Romano en 4 siglos. En 25 años. C. Él y sus sucesores crearon el imperio terrestre continuo más grande de la historia. Iba desde el Océano Pacífico hasta casi el Mediterráneo. Imagina la cantidad de países actuales que cabrían ahí. Más de 30. Miles de millones de personas viven hoy en esas tierras. Y cuando él murió, el imperio no se vino abajo de golpe, ¿verdad? No, siguió expandiéndose. Se dividió entre sus hijos y nietos en varios kanatos. Kublai Khan, su nieto, es quizá el más famoso aquí en Occidente. El de Marco Polo. Ese. Terminó la conquista de China, fundó la dinastía Yuan, puso la capital en Pekín, Kambalik, y tuvo campañas enormes como el asedio de Xianyang o la batalla naval de Yamen. Aunque también tuvo algún fracaso, ¿no? Sí, claro.
Intentó invadir Japón 2 veces, y las 2 veces los famosos tifones, los kamikaze, le destrozaron la flota. Y en Vietnam tampoco le fue bien. Las tácticas de guerrilla y la selva se les atragantaron. ¿Y en otras zonas qué pasó? Pues en el oeste, la Horda de Oro dominó Rusia durante siglos. No la ocuparon directamente, pero impusieron un sistema de vasallaje y tributos, lo que se llamó el yugo mongol. Y en Persia y Oriente Medio se estableció el ilcanato. Gobernar algo tan inmenso y diverso tuvo que ser complicadísimo. ¿Cómo lo hacían? Eran muy pragmáticos, la verdad. Se basaban mucho en cobrar tributos a los pueblos sometidos. Y en general no imponían su religión. Eran bastante tolerantes en eso. No intentaban convertir a la gente. Normalmente no, ni imponer su cultura a la fuerza. Lo que sí hacían, y esto lo destacan varias fuentes, era aprovechar el talento local. Si encontraban buenos administradores, artesanos o ingenieros, los reclutaban y se los llevaban a otra parte del imperio donde hicieran falta. O sea que funcionaron un poco como difusores de conocimiento. Sí, casi sin quererlo. Movieron gente e ideas de un lado a otro de Eurasia. Y aquí llegamos al legado, que parece tener como dos caras muy, muy opuestas. Destrucción por un lado, conexión por otro. Totalmente. La brutalidad es innegable. Las crónicas de la época y hasta su propia historia secreta cuentan masacres terribles. Ciudades enteras arrasadas, como Bagdad, que era un centro cultural de primer nivel. Una pérdida irreparable. Sí, y el daño a la agricultura en Asia Central, a los sistemas de riego, tuvo consecuencias que duraron siglos. El coste humano fue atroz, no se puede negar. Pero, a la vez, esa misma conquista creó algo nuevo, un puente. Exacto. Al unificar políticamente un territorio tan gigantesco, crearon lo que se llama la Pax Mongólica. Una especie de paz interna, forzada, claro, pero paz al fin y al cabo. Y eso facilitó el comercio, imagino. Muchísimo. Revitalizó la ruta de la seda. Las mercancías, la gente, las ideas empezaron a moverse entre Oriente y Occidente como nunca antes. La pólvora, la imprenta, llegaron a Europa. Conocimientos médicos, matemáticos, circularon en ambas direcciones. Viajeros como Marco Polo pudieron hacer esos viajes increíbles. Fue una especie de globalización temprana. Impuesta a la fuerza, pero globalización. Sí, con todas sus contradicciones. Hablando de cosas que viajaron, también se les relaciona con la peste negra, ¿no? Uf, sí. Esa es otra conexión importante y bastante aceptada por los historiadores, aunque siempre hay debate en los detalles. ¿Cómo fue eso? Pues la expansión mongola, con tanto movimiento de tropas, caravanas, etc., probablemente ayudó a que la bacteria de la peste, que vivía en roedores de Asia Central, se extendiera. ¿Y lo de Cafa? ¿Lo de lanzar cadáveres infectados? Ah, el famoso asedio de Cafa, en Crimea, es un relato clásico. Se dice que los mongoles, frustrados, catapultaron cuerpos de sus propios soldados muertos por la peste dentro de la ciudad genovesa. ¡Qué horror! Sí. No se sabe si ese episodio concreto fue la causa de que llegara a Europa, pero está claro que la red de comunicaciones mongola fue un factor clave para la expansión de la peste negra, y el impacto en Europa fue, devastador. Cambió la sociedad, la economía, incluso pudo ayudar a debilitar el feudalismo. Es increíble pensar en esas ondas expansivas. Y antes citabas a Weatherford. Él sugiere incluso influencias culturales más sutiles en Europa. Sí, Weatherford tiene esa teoría de que cosas como los pantalones o las casacas que llevaban los mongoles influyeron en la moda europea del Renacimiento, sustituyendo a las tónicas. ¿De verdad? Bueno, es su argumento. También habla de influencias en instrumentos musicales, como el arco, para tocar instrumentos de cuerda, en el arte. Incluso dice que el grito de guerra, hurra, podría venir del mongol. Anda. Son hipótesis, claro, pero te hacen pensar en cómo las culturas se mezclan de formas inesperadas. Y de todas esas consecuencias inesperadas, quizá la más alucinante es esa del clima. Gengis Khan como ecologista sin saberlo. Suena a titular llamativo. Suena, pero hay un estudio científico detrás, del Instituto Carnegie. Lo que hicieron fue calcular el impacto demográfico de las conquistas. ¿Cuánta gente murió? Estimaron que entre guerras, hambrunas, enfermedades, pudieron morir entre 35 y 40 millones de personas. Una barbaridad. ¡Madre mía! Y claro, tanta muerte implicó que muchísimas tierras de cultivo se abandonaran. Calculan unos 142.000 kilómetros cuadrados, una superficie enorme. ¿Y qué pasó con esas tierras? Pues que la naturaleza las reclamó.
Volvieron a crecer bosques. Ah, reforestación a gran escala. Exacto. Y los bosques absorben CO2 de la atmósfera. El estudio calcula que esa reforestación pudo capturar hasta 684 millones de toneladas de CO2. 684 millones de toneladas. Eso es muchísimo, ¿no? ¿Comparado con qué? Pues, para que te hagas una idea, es comparable a lo que emite todo el mundo en un año por quemar petróleo hoy en día. Tela. Y lo interesante es que los investigadores vieron que esa época de conquistas y reforestación coincide con una bajada medible del CO2 en los análisis de hielo de la Antártida. Una bajada, dicen, incluso más clara que la que se asocia a la peste negra o a la despoblación de América después de Colón. O sea, que la pregunta es, ¿pudieron las campañas de Gengis Khan causar un enfriamiento global, aunque fuera pequeño? Esa es la hipótesis tan provocadora que lanzan. Es increíble pensar que acciones humanas de esa época ya pudieran tener un impacto en el clima global siglos antes de la Revolución Industrial. Obviamente es una hipótesis, se sigue estudiando, pero te da una perspectiva totalmente nueva. Alucinante. Y si hablamos de legado a largo plazo y a gran escala, está el otro tema gordo, la genética. Ese estudio del cromosoma Y. Ah, sí. El de Serhal y compañía del 2003. Ese estudio es muy famoso. Lo que encontraron fue un linaje muy concreto del cromosoma Y, el que pasa de padres a hijos varones. Sí. Que es súper frecuente en una franja enorme de Asia, desde el Pacífico hasta el Mar Caspio. Calculan que un 8% de los hombres de esa zona, que hoy serían como 16 millones de personas, llevan ese linaje. 16 millones. Y la teoría es que podría venir de Gengis Khan y sus descendientes directos. ¿Cómo? No por una ventaja biológica, sino por lo que llaman selección social. Selección social. Claro, Gengis Khan y sus hijos y nietos tuvieron un poder y un estatus enormes. Tenían harenes inmensos. Eso les permitió tener muchísimos más hijos que el hombre promedio de la época. Entiendo. Más descendencia, más se expande su linaje. Exactamente. Con el paso de las generaciones, la frecuencia de ese linaje concreto se disparó en la población. Pero ojo, que las fuentes también dicen que hay que matizar eso, ¿no? No es que esos 16 millones sean tataranietos directos con árbol genealógico. Exacto, exacto. Hay que ser precisos. Es un linaje que está asociado a la expansión mongola. De hecho, es muy probable que el linaje en sí sea mucho más antiguo que Gengis Khan, quizá de miles de años antes, de un ancestro común. Ah, vale. En lo que Gengis y su dinastía hicieron, gracias a su éxito brutal, fue diseminar ese linaje preexistente y aumentar su frecuencia de forma espectacular. Es un ejemplo increíble de cómo la historia y la sociedad pueden moldear la genética de poblaciones enteras. Fascinante, desde luego. Oye, y hasta su muerte tiene un punto de misterio, aunque quizá no tan épico como cabría esperar. Pues sí, murió en 1227, ya mayor para la época, con unos 65 años, y fue durante una campaña contra los Tangut. La causa más probable, según cuenta la historia secreta, fue una caída de caballo mientras cazaba. ¿En serio? ¿El mayor conquistador a caballo muere por una caída tonta? Parece que sí. Un final bastante prosaico, ¿verdad? Muy diferente a las muertes violentas de Alejandro Magno o Julio César. Claro que luego surgieron leyendas. Hombre, claro. Que si un rayo, que si una flecha perdida, veneno, magia negra de los Tangut, de todo. ¿Y su tumba? Sigue siendo un misterio total. El gran enigma arqueológico. Lo enterraron en el secreto más absoluto, en algún lugar de las montañas Khentí, en Mongolia. Nadie sabe dónde exactamente. Se busca, se especula, pero nada. ¿Y por qué tanto secreto? Por tradición mongola. El cuerpo debía descansar tranquilo, sin que nadie lo molestara. Su espíritu, su esencia, eso sí que perduraba en su estandarte, el sulde. Has mencionado varias veces la historia secreta de los mongoles. Ese texto es clave, ¿no? Para tener la versión desde dentro. Fundamental. Es la fuente mongola más antigua que tenemos sobre Gengis Khan y cómo empezó todo. Se escribió poco después de su muerte, seguramente para la familia imperial. Y estuvo perdida mucho tiempo, ¿verdad? Siglos. Se encontró una copia en Pekín en el siglo XIX, pero estaba escrita de una forma rarísima, con caracteres chinos pero para representar los sonidos del mongol medieval. Un código. ¡Qué lío! Imagínate descifrar eso. Fue un trabajo de chinos, nunca mejor dicho, de académicos como Rachewilds o Clips. Sin ese texto, nuestra visión de Gengis Khan sería mucho más parcial.
basada solo en lo que contaron los que sufrieron sus conquistas. Y la figura de Gengis Khan tampoco lo ha tenido fácil en la Mongolia más reciente, ¿no? ¿Qué va? Durante la época soviética, en el siglo XX, Gengis Khan estaba mal visto oficialmente. Lo consideraban un símbolo del feudalismo, del nacionalismo mongol, y eso a la Unión Soviética le daba miedo. ¿Llegaron a prohibir hablar de él? Hubo purgas de intelectuales que lo estudiaban. Un arqueólogo famoso, Perle, acabó en la cárcel. Incluso corre el rumor de que destruyeron su estandarte espiritual, el Zulde. ¡Qué fuerte! Pero todo cambió a partir de 1990, con la caída del comunismo. Gengis Khan fue rehabilitado totalmente. Pasó a ser el padre fundador de Mongolia. Hoy su imagen está en todas partes. En los billetes, estatuas gigantes, hasta en marcas de vodka. Es un símbolo nacional potentísimo. Ya, para ir terminando, a menudo se le compara con Tamerlán, ¿no? Otro gran conquistador que vino después. ¿Qué diferencias y similitudes ves ahí? Es una comparación clásica. Tamerlán, o Timur, se inspiró claramente en Gengis. Incluso intentó vincularse a su linaje. Ambos fueron genios militares. Unificaron pueblos nómadas, crearon imperios enormes. ¿Y las diferencias? Pues quizá Timur estaba más interesado en gobernar directamente las ciudades, en la administración, y se presentaba mucho como un campeón del Islam. Gengis, en cambio, parece que estaba más centrado en la unidad de la estepa y en asegurarse los tributos de las zonas agrícolas y urbanos. Su actitud hacia la religión de los conquistados era más pragmática, más secular. La verdad es que ha sido un repaso intenso. Hemos visto a Gengis Khan no solo como el típico conquistador brutal, sino también como, bueno, un unificador con visión, un legislador práctico, un innovador militar y logístico. Implacable, eso sí, con una disciplina de hierro y una capacidad de adaptarse alucinante. Una figura tan enorme que casi 800 años después seguimos descubriendo cosas y debatiendo su impacto. Totalmente. Su legado es esa mezcla tan brutal y a la vez fascinante de destrucción y conexión. Sin duda. Es que redibujó el mapa de Eurasia. Aceleró intercambios que cambiaron el mundo. Pero claro, el coste humano fue espeluznante. La escala de su influencia, la que buscó y la que no, es lo que lo hace tan complejo, tan magnético. Y esa es quizá la idea final que nos dejan todas estas fuentes, ¿no? Más allá de juzgarlo con nuestros ojos de ahora, ¿qué podemos aprender si analizamos fríamente cómo lo hizo? Esa organización, esa adaptación, ese uso de la información, de la psicología. Mecanismos que funcionaron, sí. Y sobre todo, cómo el darnos cuenta de las consecuencias a larguísimo plazo, y a menudo imprevistas de sus actos, en el clima, en la genética, en la geopolítica, nos hace pensar sobre el poder, la ambición y el legado, en nuestro propio tiempo. Ahí queda esa reflexión, sí. Una figura que sigue dando que pensar.